Ya empezamos a hablar clases pasadas sobre vectores, ¿de acuerdo? Al final del día, un vector, por lo menos como estamos acostumbrados a graficarlos, donde tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. Todo vector que se grafique es simplemente una representación gráfica que nace del origen y apunta a un lugar, ¿de acuerdo? Pero todo vector, bueno, ese vamos a pintarlo de otro color. Todo vector nace del origen, todos los vectores, ¿de acuerdo? Si nosotros hablamos de que un vector está sumándose a otro, ¿sale? Por ejemplo, este. En realidad lo que hicimos o lo que estamos tratando de demostrar es una representación gráfica, ¿sale? De un vector que nace en el origen, ¿de acuerdo? Y montado sobre el segundo. Ahí si este es B1 y esto es B2, este vector que está aquí no existe, ¿sale? El vector que está aquí, este no existe, simplemente es un añadido gráfico para que podamos entender cómo se está llevando la operación. Y eso lo que nos está denotando es una representación gráfica de cómo se sumaría el vector 1 con el vector 2. Y el resultado de esto sería un vector que nace del origen y apunta hacia acá. Pero ese color no me gustó. Pensé que había elegido el verdecito. Ah, aquí estás. ¿Vale? Este vector que está aquí es un nuevo vector que representa la suma de B1 más B2. ¿De acuerdo? ¿Cómo se lleva a cabo dicha suma? Pues en particular si pertenecen a un espacio tridimensional. ¿De acuerdo? B1 es un elemento de R3 y B2 también es un elemento de R3, pues la suma de B1, la suma de B1 con B2 es simplemente la suma de sus entradas. Supongamos que los componentes de B1, ¿sale? Son X1, Y1 y Z1, ¿de acuerdo? Y los componentes o las entradas de B2 son X2, Y2 y Z2. ¿De acuerdo? Si es esto, entonces la suma de estos dos vectores es simplemente las entradas, la suma de las entradas, X1 con X2, ¿vale? El siguiente es Y1 con Y2 y el tercero pues, sería Z1 más Z2. Es decir, sumar dos vectores de 3 dimensiones, pues nos da un vector, un nuevo vector definido como la suma, ¿sale? Que es simplemente la suma de las entradas. Entonces ahí ese resultado es un poquito intuitivo y que no les debería de costar mucho trabajo. ¿De acuerdo? Luego hablamos también de la multiplicación por escalar, donde si teníamos, por ejemplo, alfa, un número real, ¿de acuerdo? Ya no un vector, sino un número, ¿sale? El vector alfa B1 es un vector que dependiendo del valor de alfa, ¿sale? Se iba a expandir, se iba a hacer más grande, o se iba a contraer, se iba a hacer más pequeño, o definitivamente iba a cambiar de sentido, ¿de acuerdo? Se iba a ir hacia el otro lado, dependiendo del valor de alfa, ¿vale? Esto iba a ser, se iba a expandir si alfa es mayor que 1, ¿sale? Si alfa está entre 1 y 0, se contrae y cambia de sentido. Si alfa es menor que -1, se expande, pero en dirección opuesta. Y quedamos que si alfa si alfa está entre 0 y -1, entonces se contrae, pero se queda en dirección opuesta. Y este vector que queda aquí
pues sería alfa por x1, y1 y z1. ¿De acuerdo? Y esto es simplemente alfa por x1 más alfa por y1, coma, no es más, perdón, es coma, alfa z1. Es decir, el alfa entra y multiplica a este y a este. Es decir, va y multiplica cada una de las entradas y magnifica cada una de las entradas o la contrae o lo cambia de sentido dependiendo de si es positivo o negativo y de qué valor tenga. Al final del día es un número real cualquiera, ¿de acuerdo? De aquí, pues las operaciones se vuelven relativamente sencillas si nosotros comprendemos estas dos operaciones básicas. Si B1, por ejemplo, es 3,5,7, Dios, cuánto me esforcé. Y B2 es menos 1, 2 y menos 11, por ejemplo. Entonces, un nuevo vector llamado B1 más B2, este es un nuevo vector, ¿sale? Debería de ser 3 menos 1, 3 más menos 1, que sería lo correcto, ¿sale? Luego debería de involucrar la siguiente entrada, que sería algo así como 5 y 2, entonces sería 5 más 2, ¿sale? Y por último la tercera entrada, ¿de acuerdo? Que sería algo así como, ¿qué color no he ocupado? Creo que tengo más acá, eso es todo. Ay, ese no se nota mucho. Bueno, sí, algo la diferencia. Este sería 7 más menos 11. Si se dan cuenta, pues respetamos sus signos y todo. Aquí nos daría 2, aquí nos daría 7 y aquí nos daría como menos 4. ¿De acuerdo? ¿Sale? Y si tuviéramos un alfa que se debería ser un número igual por ejemplo, menos 4, entonces alfa B1 pues sería menos 4 por cada una de las entradas, 3, 5 y 7. Y esto nos daría menos 4 por 3, ¿sale? Nos daría en la segunda entrada menos 4 por 5 y en la última entrada menos 4 por 7, ¿sale? Y entonces esto sería menos 12, menos 20 y menos 28. Entonces estas son las operaciones más básicas con vectores. Realmente no hay mucho que hacer aquí, ¿de acuerdo? Las operaciones interesantes o importantes y que tienen mucho más sentido geométrico dentro de del álgebra de vectores son hablar de dos operaciones entre vectores, ¿de acuerdo? Una se llama producto punto y la otra va a ser producto cruz. Comenzaremos en esta ocasión con este producto punto. Y entendamos que de qué va a tratar el producto punto, ¿sale? El producto punto es una operación entre vectores, ¿vale? Es decir, la estructura de esto es B1 punto B2 y el resultado, ¿sale? Es un escalar, ¿de acuerdo? Es decir, tiene dos elementos de entrada, un vector, vamos a llamarle vector 1. Su segundo elemento de entrada es otro vector, vector 2. Y el resultado de esta operación es importante porque no es una operación que se mantenga dentro del mismo campo. Aquí lo que nos va a dar como resultado es un escalar. ¿Y por qué esta operación es importante analizarla? Porque generalmente si nosotros operamos un número sale, o un elemento de un espacio por otro, el resultado de ser un elemento del espacio, eso se llama cerradura, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si ustedes suman dos números, ¿vale?
5 más 7, pues esto les da 12. Esto es un número real, esto es un número real y esto es un número real, ¿de acuerdo? Es decir, sumar dos números reales, el resultado pues, es otro número real. Multiplicarlos, 5 por 7, pues da 35. Entra un número real, se multiplica por un número real, ¿sale? Y el resultado es un número real. En este caso estamos teniendo un elemento del espacio vectorial que puede ser R2 o R3, otro elemento del espacio vectorial que es R2 o R3 y lo que estamos obteniendo como resultado, ¿sale? Es un elemento de una sola dimensión, es un numerito, ¿de acuerdo? ¿Sale? De aquí que es importante entender que si bien los elementos de los vectores son los elementos del producto punto son vectores, el resultado es un número escalar. Pierde la condición de vector, ¿de acuerdo? La operación nos arroja un número y la operación no es muy complicada, ¿sale? En general, lo que es si B1 tiene entradas X1, Y1 y Z1, y B2 tiene entradas X2, Y2 y Z2, el producto punto P1.B2 es X1 por X2 más Y1 por Y2 más Z1 por Z2. Es decir, se multiplican, ¿sale? Verdecito. Se multiplican entrada por entrada, ¿de acuerdo? Y los resultados de esos productos se suman. No se dejan escritos como un nuevo vector. Este es el resultado de un producto punto y esto nos debe de quedar muy claro. Y nos deben de quedar muy claras dos cosas. Primera, que es un producto entre vectores, ¿de acuerdo? Y segunda, que el resultado deja de ser un vector y se vuelve un escalar. Aquí en las dos operaciones de las que estuvimos hablando hace un segundo, sumamos dos vectores y el resultado dijimos que era un nuevo vector, ¿vale? Multiplicamos un vector por un escalar y dijimos que el resultado era un nuevo vector, ¿de acuerdo? Aquí el producto punto, ¿sale? B1 punto B2, ¿de acuerdo? Es un producto entre vectores y el resultado, ¿sale? Es un escalar, es un numerito. Por ejemplo, si tuviéramos el vector B1 igual a 3,2, menos 1, y tuviéramos el vector 2 como 5, menos 3, 0, por decir algo, ¿de acuerdo? B1.B2 ya no es un vector, ¿sale? Pero como va a ser un número, pero ¿cómo se calcula ese número? Sería 3 por 5 más 2 por menos 3 más menos 1 por 0. Los que están en la primera entrada, todos los que están en la primera entrada se multiplican, los que están en la segunda entrada se multiplican, los que están en la tercera entrada se multiplican. Y el resultado sería 15 menos 6 más 0, y esto es 9. Estos dos son vectores. Esto es un numerito, ¿de acuerdo? El resultado de un producto punto es un numerito. Y así debemos de comprenderlo, ¿de acuerdo? De aquí tiene varias propiedades que son importantes, ¿de acuerdo? Veamos. Aquí nos indica lo que estamos hablando. Aquí nos habla de sus propiedades. Nos habla de que el producto punto de dos escalares es un elemento llamado la norma al cuadrado, ¿de acuerdo? Que es la magnitud del vector, ¿vale? Que el producto punto es distributivo, que el producto punto del vector cero, este es el vector cero, ¿vale? Hay que entender ese vector cero como un vector con entradas 0,
0, 0, ¿sale? Esto es el vector que están escribiendo aquí como el vector 0, por eso lo ponen en negritas para diferenciar un vector. Ese vector 0, el vector 0 punto cualquier vector les da el escalar 0. Que el producto punto es conmutativo, es decir, no importa el orden del producto punto, y esto es importante porque en el producto cruz ahí sí nos va a importar el orden, y que el producto punto es asociativo con respecto a el escalar, ¿de acuerdo? Ok, vamos a borrar los dibujitos. Esas cosas las podemos hacer. Este teorema es importante porque nos habla de la manipulación del producto punto. Para eso hay que hablar un poquito de la norma. La norma de un vector, y esto lo deben de recordar por física, ¿sale? La norma de un vector, ¿sale? Es también conocida como su magnitud, ¿vale? Ustedes cuando trabajan en un problema de vectores en física siempre hablan de su magnitud y su dirección y su sentido, que el sentido es nada más ver si va para un lado o para el otro. El ángulo es cuál es su ángulo con respecto, bueno, su dirección es cuál es su ángulo con respecto al sistema coordenado. Y la magnitud es su norma. Si ustedes tienen un vector B y quieren calcular su norma, nosotros vamos a denotar la norma con doble línea vertical. Sin embargo, en el texto lo hacen con una línea sencilla, porque en realidad la norma tiene mucho sentido con el valor absoluto. Sin embargo, como yo no puedo hacer las letras en bold como lo hace el texto, cuando me refiero a norma, lo voy a hacer con doble línea, y cuando me refiero a valor absoluto, lo voy a hacer con una línea sencilla. ¿Sale? La norma de un vector es la raíz cuadrada del cuadrado de sus entradas, ¿de acuerdo? En esto sería x1 al cuadrado más x, aquí creo que debería de quitarle el 1 más y al cuadrado más z cuadrada, si es que b está definido como el vector x, y, z, ¿de acuerdo? Ok, entonces este sería el vector b, ¿vale? Y esta es su norma. Lo que nos mide es qué tan grande es el vector, ¿de acuerdo? Véanlo como lo siguiente. Si tuviéramos un eje coordenado, ¿de acuerdo? Y este es el vector B, ¿de acuerdo? Si este fuera su magnitud en X, este en Y y este en Z, ¿de acuerdo? X, Y, Z. Lo que nos estaría hablando pues, es que estamos sacando la magnitud a través de un teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? O sea, estos dos nos permitirían calcular esta y después con eso calculamos lo de acá, ¿sale? Entonces, lo que estamos haciendo es utilizar dos veces el teorema de Pitágoras para poder calcular la magnitud eh, del vector B. O sea, lo que estamos diciendo es, si bien esto nos indica a dónde apunta, esta operación nos dice qué tan grande es con respecto a otros vectores que pueden llegar a diferentes puntos, pero tendrían las mismas magnitudes, ¿de acuerdo? Ok, ñam, 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 ñam. Esto es, por eso es importante este teorema porque nos dice que el producto punto de dos vectores se puede calcular a través de sus tamaños por el ángulo que hay entre ellos, ¿vale? Si nosotros conocemos qué tan grandes son los vectores, si multiplicamos el ángulo entre ellos, podemos calcular el producto punto. También nos permite calcular, si conocemos sus magnitudes, ¿sale? Calcular el ángulo que hay entre ellos a través del producto punto, que es realmente como va a tener sentido esa operación. Es decir, en este caso, A punto B igual a norma de A
por norma de B por el coseno del ángulo, ¿sale? En realidad se va a utilizar como otra alternativa, ¿sale? A partir de esta fórmula, se toma como alternativa para calcular su producto punto. O la otra, que es la más común, es si tú quieres conocer el ángulo entre dos vectores, calcula su producto punto y lo divides entre la norma, este, entre el producto de sus normas. Estas dos son las formas más tradicionales de ocuparlas, sobre todo esta, ¿de acuerdo? Que es como realmente se ve el poder de esa fórmula. ¿Sale? ¿Qué más? ¿De qué más nos habla el texto? ¿Sale? Lo que le estaba comentando. Y este es un comentario muy importante. Vectores ortogonales. Dos vectores son ortogonales si, solo si, su producto punto es cero. ¿Qué significa que dos vectores sean ortogonales? Dos vectores son ortogonales si el ángulo entre ellos, ¿vale? Es un ángulo recto. Si este es B1 y este es B2, se dice que B1 y B2 son ortogonales. ¿De acuerdo? El teorema lo que nos dice es dos vectores son ortogonales si y solo si este, su producto punto es cero. ¿De acuerdo? Esto tiene dos lecturas. Si hablamos de B1 y B2, entonces lo que nos está diciendo B1 y B2 son ortogonales. Ortogonales. Si B1 y B2 son ortogonales, entonces B1.B2 es igual a 0. ¿De acuerdo? Esa es una dirección de lectura. Es decir, tú tienes dos vectores y ya sabes que son ortogonales. Entonces su producto punto es 0. ¿De acuerdo? La otra, el otro sentido de lectura, que es generalmente el más importante. Si B1.B2 es igual a 0, ¿de acuerdo? Si tú tomas dos vectores y su producto punto es 0, tu conclusión es que B1 y B2 son ortogonales. O la otra forma de decirlo es que el ángulo entre B1 y B2 es un ángulo recto. ¿De acuerdo? Es otra forma de decir que son ortogonales. ¿Vale? Que el ángulo entre ellos es un ángulo recto. ¿Por qué nos interesan los vectores ortogonales? Porque nos forman escuadras y tenemos una fascinación en nuestras construcciones y demás en formar escuadras. De hecho, el que dos vectores sean ortogonales es una propiedad muy importante para la manipulación de los mismos, porque nos empiezan a generar diferentes cuerpos. Tener un solo vector, ¿sale? Y tener un segundo que sea ortogonal nos da la creación de transformar una línea, ¿sale? Con un vector ortogonal se transforma en un plano. Y si tú tienes un vector ortogonal a estos dos, lo que transformas es que creas el espacio. ¿De acuerdo? Por eso es importante la ortogonalidad, porque te empieza a ampliar la gama de figuras que puedes construir. ¿Vale? Pero bueno, eso es emocionarme demasiado. Ángulos, aquí nos habla de cómo calcular los ángulos, que era lo que les comentaba. Una vez que ustedes ya tienen el ángulo entre dos vectores, pues simplemente se trata de calcular un arco coseno. Las fórmulas de proyecciones, ¿de acuerdo? Que es cuántas veces cabe
un vector dentro de otro, que eso es la proyección escalar, y la proyección es vectorial. Lo que dice es que si este vector hiciera sombra sobre este vector, ¿qué tamaño tendría la sombra? ¿De acuerdo? ¿Dónde caería la sombra? Podría caer aquí, podría caer más afuera, dependiendo de la forma. Y para eso nos sirven estas fórmulas de proyección. Y pues lo demás son aplicaciones físicas. Esta es la parte teórica, ¿de acuerdo? Con esto vamos a quedarnos nada más con las fórmulas de proyecciones, ¿vale? Vamos a anotarlas por aquí porque las vamos a ocupar después. Proyección escalar es la componente de B en A, se calcula como A.B sobre la norma de A, y la proyección vectorial, ¿sale? Es proyección de B en A, y esto pues, es la componente. Si se dan cuenta, esta parte de aquí es exactamente lo que está aquí arriba, ¿de acuerdo? A.B sobre la norma de A, ¿sale? Punto A sobre la norma de A. O lo que es lo mismo, A.B sobre la norma de A al cuadrado por A, ¿sale? Aquí no hay un producto punto. Ok. Y esta parte, es que ustedes no estaban viendo lo que estoy viendo. Ok. Esta fórmula nos da un numerito, porque nos dice cuántas veces cabe B en A, ¿de acuerdo? Y esta, ¿sale? Lo que nos dice es cuál es el vector que se proyecta sobre A, cuál es el vector que proyecta B sobre A, ¿de acuerdo? Esa es su proyección. Y A.B es un número, la norma de A al cuadrado es otro número, tendríamos una división de dos números por un vector. Entonces el resultado de esto es un vector, ¿sale? Entonces tenemos por un lado un numerito que es cuántas veces cabe, y esto es de cuál es el vector que formaría como sombra B sobre A. Con esto terminamos la parte teórica de producto punto. Yo creo que regresamos en la siguiente ocasión a hacer ejercicios de esta parte. ¿Les parece bien? Sí. Sí, profe.